Dios los bendiga. Bueno, voy a contar un par de testimonios antes de que avancemos con el tema del día de hoy, que es el conflicto. Les he colocado un nombre así como un poquito duro, porque realmente esto es algo que es conflictivo para la mayoría. Mateo, Marcos y Lucas. No es un invento. Si usted lo quiere ver, va a estar en el capítulo 10 de Mateo. Si también lo quiere buscar en Marcos, va a ir a Marcos capítulo 6. Y si quiere mirarlo en Lucas, lo va a encontrar en Lucas capítulo 9. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús en aquella ocasión? Esto es lo que yo he llamado el modelo. El modelo para la iglesia. Hoy voy a invitar a que usted empiece con un texto más. Juan, capítulo 15. Vaya por favor a la Biblia conmigo y vamos a ubicarnos allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a mirar qué más dijo el Señor al respecto. Y empecemos a desarrollar el concepto de la iglesia y la extensión de la iglesia. Una vez llegue Juan capítulo 15, por favor, deténgase en el versículo 8, que es el que vamos a usar inicialmente para esta reunión. Dice así: Jesús dijo, el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Empecemos por definir que ese término glorificado que se usa en la Biblia significa colocar en alto. O sea, en esto es honrado mi Padre, dijo el Señor. Todos nosotros queremos honrar a Dios. Todos nosotros queremos glorificarlo. Pero Jesús dijo, el Señor, que hay una manera de glorificarlo. Y dijo, deben llevar mucho fruto. Está hablando del fruto espiritual. Y después añade, y de esta manera serán mis discípulos. Es lógico, usted es discípulo del Señor desde que toma la decisión de aceptar a Jesús. Pero, si queremos ser un discípulo fiel y ayudar con la iglesia, definitivamente necesitamos llevar mucho fruto. Ese es el llamado que el Señor nos ha estado haciendo a cada uno de nosotros. Y resulta que este es el trabajo más difícil en la iglesia. Mucho más difícil que cualquier otro. Porque se necesita dedicación. Se necesita paciencia para trabajar haciendo discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo. Un discípulo es un alumno de Jesús. Cuando uno encuentra términos como estos en la Biblia, que viene de una raíz griega, matetes, es el término de discípulo, quiere decir que un discípulo de Jesús es alguien que no solamente se congrega, o alguien que no solamente lee la Biblia, no, es alguien que lleva fruto espiritual. Bueno, para ser un discípulo o hacer discípulo, yo necesariamente tengo que ser un discípulo. Y por eso les he dicho que este tema lo he llamado el conflicto. Porque es quizá de las cosas que más nos cuesta. No existe otro modelo. No lo existe. Hoy día somos más o menos entre 1.500 y 2.000 millones de cristianos en el mundo. De los 8.000 más o menos redondeando de habitantes que hay en el planeta. Se preguntaría uno si somos 1.500 o 2.000, pongámosle 2.000, sería el 25% de la población. Uno de cada 4 es un hijo de Dios, un cristiano. ¿Por qué no nos hemos ganado el mundo? Porque perdimos el modelo. Sencillo. El modelo es este. Vaya y haga discípulos. Ese ha sido el modelo siempre. La iglesia lo ha perdido. Y lo ha perdido pensando que todo es cuestión de eventos, de actividades, nada más. Pero se ha olvidado de lo básico. Es hacer discípulos. Que esto fue lo que el Señor dijo en aquella ocasión. Por esto es que la iglesia no ha cambiado el mundo. Porque no hace discípulos. No hacemos discípulos en muchas ocasiones. Pero se necesita paciencia. Se necesita disciplina. Y Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Más tarde, ya cuando el Señor Jesús había muerto, había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y se estaba despidiendo, vio lo que yo he llamado su última voluntad. Se las expresó a ellos y también aparece en los evangelios. Siempre le hemos prestado atención a lo que consideramos la última voluntad de un ser querido. Si su padre está falleciendo, algún pariente muy querido, y le expresa la última voluntad que tiene, todos nos esforzamos por cumplir su última voluntad. Bueno, esta es la última voluntad del Señor para nosotros. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión. Realmente esta es la última voluntad del Señor, también aparece en los demás evangelios y hasta en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesús se despidió de ellos, después de estarlos acompañando, dijo lo siguiente: es su última voluntad. Esto es absolutamente para todo el que ha tomado la decisión de aceptar a Jesús. Esto es lo primero que se necesita. Mire lo que dice Mateo 28, el 18 es en el que dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se reunió con ellos y los estaba comisionando. Pero en el versículo 19, observen que la Biblia dice, por tanto, ir y hacer. Ir y hacer. Cuando uno encuentra estos verbos, el verbo ir y hacer, conjugados en imperativo, lo que está diciendo es que es una orden. Mire lo que dijo Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos, no creyentes solamente, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dijo en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le invito a que usted por favor observe la última voluntad del Señor expresada en Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el 19 al 20. ¿Qué fue lo que nos ordenó el Señor al pueblo cristiano? Nos dijo, vayan y hagan discípulos. Recuerden, aprendices, estudiantes. Se necesita paciencia, se necesita constancia para hacerlo. Y aquí es donde entramos en lo que me parece a mí que es el mayor conflicto de la iglesia. Es más, esto se ha vuelto más conflictivo que siquiera hablar de la parte financiera. Cuando se habla de diezmos y ofrendas no es tan conflictivo. A veces sí, como esto, de entender que a mí el Señor me dio una orden, hacer discípulos de Jesús. Fue la orden, vaya y haga discípulos. Ha tenido más resistencia que cualquier otro mandato del Señor, porque empezamos a buscarle diferentes conceptos y pensamos que los eventos suplen el discipulado, y no es cierto. El modelo de Jesús fue este. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. También yo quiero pedirles que piensen en lo que el término discípulo no significa creyente. El hacer creyentes es el primer paso. El hacer discípulos es la tarea que sigue. Si el Señor Jesús no hubiera hecho 12 discípulos, como los que formó en aquella ocasión, y la Escritura dice que formó más, hoy la iglesia no existiría. Este es el modelo, es la base de la iglesia y se necesita así. La iglesia ha tratado de ganar el mundo para Cristo sin hacer discípulos. ¡Qué error! Y en muchas ocasiones hemos hecho esto. Tratar de ganar el mundo para Cristo sin hacer discípulos. El modelo es claro, el modelo lo dejó el Señor. Vaya y haga discípulos. Fue lo que el Señor nos dijo que nosotros deberíamos hacer. Así que la tarea nuestra es esta, la suya y la mía. La suya y la mía es formar personas que conozcan al Señor y enseñarles. Más adelante, en el mismo capítulo 28, usted va a encontrar que después de que dice vayan y hagan discípulos y bautícelos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor dijo en el 20 lo siguiente, dijo, enseñándoles, está aquí muy claro, que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la tarea nuestra. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que nuestra tarea es esta: ganar a una persona para Jesús. Luego de ganar a una persona o que nos asignen una persona, enseñarles a que conozcan la Biblia
y enseñarles a que definitivamente entiendan que la voluntad de Dios es que vivan de acuerdo al plan establecido por el Señor. Está muy claramente en la Biblia. Eso fue lo que mandó. Entonces, resumamos. La tarea no es solamente hablar de Jesús. No, la tarea es hablar de Jesús, ganar a la gente, entrenarlos con la Biblia. Esa es la tarea. Hacer que se reproduzcan y que obedezcan al Señor. Si nosotros sencillamente cumplimos el mandato de Jesús, estaremos viendo cómo la iglesia crece, madura, se reproduce de acuerdo al diseño original. Bueno, pero para esto, primero yo necesito ser discípulo. Si yo no soy discípulo, ¿cómo voy a ser discípulos? Necesito tener a alguien que me enseñe, que me forme, que me entrene. Es por eso que trabajamos y estamos haciendo la fuerza al discipulado. Porque este es el modelo del Señor. El Señor no dijo otra cosa. Simplemente dijo, hagan discípulos. Eso fue lo que dijo. Más de 20 meses el Señor se dedicó a 12. Alrededor de 20 meses. Algunos dicen que 18 meses. Se dedicó a 12 y con 12 ganó el mundo. Pareciera de no tener sentido. Con 12 ganó el mundo, pero 12 entrenados. Y 12 que siguieron el mismo modelo. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron la iglesia? Dicen algunos estudiosos. La iglesia cristiana partiendo de 12 y ganarse el mundo conocido. 30 años. ¿Por qué 12 entendieron que el modelo era este? El modelo era hacer discípulos y empezaron a trabajar en eso y se fueron extendiendo y extendiendo y extendiendo. Este es el modelo. Pero la pregunta es, bueno, si el mandato es ir y hacer discípulos, y yo necesito ser discípulo y empezar a enseñarle a otros, ¿quién es discípulo de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Cuáles son las características de ellos? ¿Acaso el Señor da pistas? O no más que pistas, da simplemente conceptos claros, nos dice, ¿quién es discípulo de Jesús? Sí lo dice. Y dice al menos 5 características de los discípulos de Jesús, para que nos vayamos ubicando y nos demos cuenta si vamos en el camino correcto. Hoy vamos a estudiar 2 de ellas. Vamos a mirar quién es discípulo de Jesús. Está escrito en la Biblia de diferente manera, pero usted lo va a buscar conmigo y vamos a empezar a escucharlo o a leerlo, leer las mismas palabras del Señor Jesús, hablando de quién es un discípulo. Entonces tenemos que ir a los evangelios. Le voy a invitar a que usted busque en su Biblia, inicialmente, Lucas capítulo 9. Este pasaje voy a pedir a Jorge Mario que me lo coloque aquí ahora en la NTV. Pero voy a leerlo aquí después de que lo leamos. Capítulo 9. Usted va a buscar los versículos 23, 24 y 25. Acababa el Señor de anunciar su muerte. Estaba diciendo que iba a morir. Entonces los discípulos se preocuparon. Y empezó a hablarles del proyecto futuro del Señor Jesús a los discípulos. Es algo que todos nosotros debemos tener muy pendiente. Y les dijo lo siguiente en el versículo 23. Se lo dijo a los seguidores, a los discípulos que estaban con él. Les dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Acabamos de leerlo en la Biblia. El versículo 23 nos dice quién es un discípulo de Jesús. En el versículo 23 el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Así que, como para reforzar la idea, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es todo aquel o alguien que está dispuesto a negarse a sí mismo por obedecer al Señor. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo negarse a sí mismo?
abandonar absolutamente todos los proyectos. No, no dijo eso, no estaba diciendo esto. No lo dijo de esa manera. Lo que estaba diciendo es que el que es discípulo es el que está dispuesto a renunciar a su propio egoísmo y a colocar primero todo su estilo de vida y proyectos que el Señor. Entonces Jesús dijo, si alguno no está dispuesto a renunciar, lo dijo así, o a negarse a sí mismo, ese no puede ser mi discípulo. No lo puede ser. El texto claramente nos está invitando a que no nos centremos solamente en nosotros. Yo no puedo ser un discípulo, un fiel discípulo del Señor, si solamente tengo un proyecto de vida, el mío, nada más. Y si estoy buscando solamente mi plan, y a Dios sí que me queda tiempo. Enseñarle a otros de vez en cuando. No se puede. No se puede. También quiero recordarles que el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, es tan interesante que el Señor nos dijo que si nosotros nos disponemos a ser discípulos, Él nos va a completar el plan que tengamos y hasta más. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente fijarnos en lo que dice la Biblia. ¿Vieron el video? Que me parece muy bonito, lo quise colocar porque yo pienso que así fue. Debió haber sido algo así como coloquial, la charla de Jesús con los discípulos en la que ellos participaban. Y Mateo, Marcos y Lucas lo resumieron o lo colocaron con las ideas más importantes, pero los discípulos tuvieron que conversar con Jesús seguramente en aquella ocasión. Y el Señor les dijo, lo voy a enviar. Es hora de hacer discípulos. Y me parece que esta es la tarea de todos nosotros. Vuelvo a repetirles. Para ser discípulo yo tengo primero que ser un discípulo. Pregúntese, yo tengo a alguien que me esté enseñando, que me esté formando. Si me he dispuesto a eso. Porque si no somos discípulos, no vamos a poder hacer discípulos. Tal como yo soy, me reproduzco. Entonces necesito prestar atención a esto. Estoy dentro del proyecto de Dios. Dios dijo, hay que hacer, el Señor dijo, hay que hacer discípulos. Estoy yo siendo un discípulo del Señor Jesús. Bueno, usted lo acaba de leer aquí en la Biblia. Muy bien. Existen dos posiciones al respecto. Cuando encontramos que la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y están en un pasaje de la Biblia. Está en Mateo capítulo 19, aunque usted no lo va a buscar, se lo dejo para que lo lea en su casa. En Mateo capítulo 19 aparece la historia del joven rico. ¿Recuerdan? Un hombre que era supuestamente temeroso de Dios. Y va y se le acerca al Señor, que iba con sus discípulos como siempre lo hacía. Y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y en medio de la charla el Señor le dice, ¿por qué me llaman bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Y este hombre le dice, Señor, yo los he cumplido desde mi infancia. Honra a padre y madre, haz esto, no mientas, etcétera, etcétera, le dijo el Señor al joven rico. Y después de que el hombre le dice, los he cumplido desde mi infancia, o sea, solamente había pensado en cumplir él, nada más la parte que correspondía, que es algo valioso, pero no es todo. Le dice el Señor, una cosa te falta. Ya no pienses solamente en ti. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ahí sí, tendrás espacio en el reino de Dios. Y la Biblia dice que este hombre no fue capaz. Y salió y se fue triste. Bueno, me está pidiendo a mí el Señor que yo venda todos mis bienes y los dé a los pobres. No, no me está pidiendo esto. Me está pidiendo que ya no me centre solo en mí, sino que piense en otros y los forme, los enseñe. Y se necesita disciplina, se necesita constancia. Lo dijo muy claro, no lo dijo de una manera diferente. No hay opción siquiera para pensar de manera diferente. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No utilizo un plan distinto. Este es el plan.
En ese mismo pasaje, entonces los discípulos, después de que ven que el joven rico se va, se acercan y le dicen: Señor, nosotros sí lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué nos darás? ¿Qué pues tendremos? Usted lo puede leer en el capítulo 19, versículo 27 de Mateo. Y el Señor les dijo que iban a tener recompensa. Le dijo el Señor a ellos. Así que el discípulo es alguien que está dispuesto a negarse a sí mismo por seguir al Señor, y tenemos todo lo que necesitamos saber en la Biblia, pero necesitamos ser entrenados y entrenar a otros. Simplemente hagamos un ejercicio nada más. Si aquí somos casi 40 en esta reunión, y usted empieza a entrenar a uno durante medio año, a hablarle de Jesús inicialmente, solamente uno, en medio año seríamos 80, más o menos. Y si seguimos de esa manera, vamos a tener una progresión geométrica. Nos multiplicaríamos de una manera exponencial. Ese es el modelo de Jesús. Vaya y haga discípulos, dijo el Señor Jesús. Hay un texto más que yo quisiera pedirle que usted lo mire para que nos demos cuenta quién es un discípulo de Jesús. Lucas capítulo 14. Por favor, busque en su Biblia este pasaje. Lucas capítulo 14. Una vez llegue al capítulo 14 de Lucas, vamos a leer algunos versículos que aparecen aquí. Por favor, busque el versículo 25. Leamos inicialmente el 25 y en el 26. Y vamos a definir quién es un discípulo de Jesús. El Señor dijo: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a volverlo a leer. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aclaro el verbo aborrecer que aparece en la Biblia, no sé si usted y yo conocemos. Lo que quiere dar a entender la Biblia es que amar más. Si alguno ama más a su padre, a su madre, a sus hermanos, que a mí, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. No puede serlo. No lo puede ser. Entonces, una segunda manera de uno darse cuenta quién es el discípulo del Señor es alguien que coloca a Cristo por encima de sí mismo y de los intereses familiares y demás. No es egoísta. Ni tampoco me está diciendo el Señor entonces abandone su familia, no me está diciendo esto. Me está diciendo que le dé a Él el lugar que es. Esto es lo que realmente es un discípulo. Aún por encima de su familia, amar más. Aún por encima de los bienes, amar más. Y ama más a todo esto que posee que al Señor Jesucristo, la profesión. Si ama más la sociedad, la vida social que tiene, más que al Señor Jesús. El trabajo. No puede ser mi discípulo. No puede serlo. Se necesita entender que el discípulo es el que coloca a Cristo de primero. Bueno, hay algo que quiero aclarar. Es diferente creer a comprometerse. Todo el mundo dice que cree en el Señor Jesús. Pero Jesús no está hablando aquí del que dice que cree en Él. Está hablando del que se compromete con Él. El que se compromete con Él tiene que hacer discípulos. Realmente debe empezar primero a ser un buen discípulo. Y debe hacer discípulos. No existe una manera diferente. Ayer colocaba un ejemplo. Es como esto que puede pasar en las empresas. Hay diferencia, si usted tiene empleados, entre un empleado normal que cumple su tarea, la que se la asigna, y alguien que tiene sentido de pertenencia. Es muy diferente.
Muy diferente tener a alguien, un empleado normal que no tiene sentido de pertenencia, a tener uno que tiene sentido de pertenencia. Bueno, el discípulo es el que tiene sentido de pertenencia y el que definitivamente entiende que el modelo del Señor es este, no dejó un modelo más. Este fue el modelo para ganar el mundo. Ustedes han escuchado quizá una ilustración de que el Señor muere, resucita, después va nuevamente, es arrebatado, está con los discípulos y es arrebatado. Esta es una ilustración. Y llega al cielo y le preguntan, bueno, Señor, dejaste 12 discípulos. Y si ellos fallan, ¿qué otro plan tienes? Y le digo, no tengo otro plan. Ese es el único plan, el discipulado. Es el único. No hay más. Se nos ha perdido, sí. Pero necesitamos convertirlo en el centro de la iglesia. Así que no es solamente pedirle al Espíritu Santo, leer la Biblia y orar. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que aquí está claro el mandato. Haga discípulos. Pero para esto todos necesitamos ser discípulos y ser buenos discípulos. Muy bien. No hacerlo. O sea, no seguir el modelo del Señor nos coloca en una posición que no es la ideal. Aunque estamos siguiendo al Señor, no estamos dentro del proyecto de Dios de extender la iglesia, que se hace de esta manera. El Señor definió cuál es el verdadero costo de seguirlo: el discipulado. Está muy claro en la Biblia. Así que un discípulo, ¿quién es? Vamos a decirlo de una manera como práctica. Un discípulo es al que le comparten de Jesús, le aceptó a Jesús. Pero un discípulo comprometido, un discípulo fiel, el que es el que el Señor pide, es un discípulo que no solamente acepta a Jesús, sino que es entrenado, como lo hizo Él con sus discípulos, como lo hicieron los apóstoles con los discípulos que tuvieron. Es una persona que es entrenada, es una persona que es enseñada, es una persona que es guiada en su compromiso con Jesucristo. Esta es la manera de crecer. Y crecimiento no es solamente en números. La persona tiene que aprender a conocer a Jesús. Y necesitamos hacerlo de esta manera, el discipulado es clave. Así que tengo un anuncio hoy para que oremos. Un anuncio como esos anuncios que se colocaban anteriormente en los periódicos. Y seguramente usted lo ve hasta en redes sociales. Una nota para hoy. Se buscan discípulos. Se están buscando discípulos. ¿Quiere usted ser uno de ellos? Un discípulo de Jesús. Un fiel discípulo de Jesús. Por favor, presten atención a esto. Se están buscando discípulos. Quiero ser yo uno de ellos. Hay vacantes. Este es el llamado. Siempre se han buscado, porque para Dios es clave. Este es el modelo. Y voy a compartirles durante 2 reuniones más el modelo de Jesús para que usted y yo tomemos decisiones. Y tomemos la decisión de ir dentro del proyecto de Dios. Es lo más maravilloso que podemos hacer después de aceptar a Jesús. Le invito a que oremos en esta mañana y vamos a primero asegurarnos de que aceptamos al Señor, que somos discípulos. Si usted no está seguro, porque seguramente le ha gustado escuchar hablar de Jesús, pero no ha sentido esa inclinación a seguirlo, es posible que no lo haya recibido. Él ofrece salvación y vida eterna. Sin aceptar a Jesús no hay salvación. Si la persona fallece, no se salva. Porque nadie se salva por mérito propio. No existe la posibilidad de que se salve. Por eso vino Jesús hace 2000 años a morir por todos, para que cuando usted lo acepte, tenga como regalo la salvación y la vida eterna. Entonces le voy a invitar a que hoy
se asegure primero y lo haga de manera muy personal. Haga esta oración conmigo. Voy a invitar a que usted, por favor, se olvide del que está a su lado, incline su rostro y dedique este tiempo a Dios. Pero usted le va a decir: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Dígase: y entiendo que te necesito. Pero abra su boca y dígase: entiendo que te necesito. Ahora dígale: gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro hoy la puerta de mi vida y te invito para que entres y para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Muy bien. Si usted ha hecho esta oración, es un hijo de Dios, como lo somos todos por la pura misericordia de Dios. Pero ahora voy a invitar a que usted considere el llamado de Jesús. El Señor dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y quiere ser el que me sigue, un discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Y me está diciendo el Señor a mí que si yo quiero ser su discípulo, debo colocarlo de primero. Necesito ser discípulo de Jesús. También digo: si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, hijos, no puede ser mi discípulo. Nos estaba diciendo: si alguno ama más, dedica más tiempo, le coloca como prioridad todo lo demás de la vida, empleo, actividades particulares. No puede ser mi discípulo. Lo dijo el Señor muy claramente. Está pidiendo que yo le dé prioridad a Él y a impulsar a otros, entrenar a otros. Quizá usted no ha considerado lo importante el que le enseñen, el que lo discipulen, pero ese es el mandato del Señor y el modelo para crecer. Y también dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones.